Bienvenidos a la segunda etapa del taller de dramaturgia de Interprepas Tijuana Hace Teatro. En esta parte veremos ya más lo que es la estructura del proyecto. Definiremos ya los conceptos que vamos a querer hablar, tanto como la historia como los personajes. El primer paso para la estructura es la sinopsis. A grandes rasgos, la sinopsis es platicar de qué va a tratar nuestra historia. No debe llevar una estructura muy formal, nada más es platicar de qué trata nuestra historia. Para eso hay que seguir como consejo 3 sencillos pasos, como lo puede marcar una escalera. El paso número 1 es platicar de dónde va a comenzar nuestra historia, cuál es la primera tarea o cuál es la primera inquietud, ya sea de nuestro protagonista o de nuestra situación. En este caso, y siguiendo el ejemplo que vimos antes de Caperucita Roja, tal vez el principio es que la mamá de Caperucita la manda a llevarle comida a su abuela dentro del bosque. El siguiente escalón, que es el paso número 2, es hablar un poquito del conflicto, del problema que hay en la historia, de qué es lo que va a hacer que nuestra heroína, en este caso, se desvíe de su camino, que en este caso será el lobo feroz. A continuación podemos poner que Caperucita Roja dentro del bosque se topó con el lobo feroz y que después el lobo feroz suplantó la identidad de la abuela de Caperucita. El paso número 3 es el desenlace, en que queremos que termine la historia, que en este caso sería que Caperucita Roja se dio cuenta que el lobo suplantó la identidad de su abuela y por lo cual el lobo decidió atacarla y al final fue rescatada por el cazador. Así de sencillo contamos lo que es la sinopsis. El paso número 2 de nuestra estructura es la descripción de los personajes. En este caso, daremos una descripción detallada de cada personaje, dando diferentes descripciones o características del mismo para fortalecer la historia. En este caso, comenzaremos con la protagonista, que es Caperucita Roja. Tiene de 10 a 12 años, le gusta el color rojo y tiene un vínculo muy grande con su abuela. Obviamente podemos poner muchísimas más descripciones, entre más descripciones mejor, porque de esta manera podemos fortalecer muchísimo más al personaje, hacerlo más concreto, más detallado y ayudar muchísimo tanto al actor que lo va a interpretar como a sus compañeros que lo pueden distinguir entre los demás personajes. Después de haber descrito a nuestro protagonista, continuaremos preferentemente con el antagonista, que en este caso es el lobo feroz. En el lobo feroz pusimos igual 3 características, que es feo, grande e inteligente. De igual manera podemos poner todas las características que queramos o todas las descripciones que se nos puedan ocurrir. El chiste de este ejercicio es enriquecer lo más posible a los personajes, para que de esta manera se pueda contar una mejor historia y tengamos mucho más definido el personaje. De igual manera lo más recomendable es continuar con esta descripción con todos los demás personajes que aparezcan en la historia, ya sean chiquitos o que aparezcan poco, pero es importante que cada personaje esté muy bien definido. Por eso les recomiendo que hagan esta actividad con todos los personajes, que al final les ayudará mucho en su obra y en su presentación. El siguiente paso de la estructura de nuestro proyecto es la redactancial. Al igual que la descripción de los personajes, vamos a realizarlo con cada uno de los personajes de la historia. En este caso comenzaremos con Caperucita Roja. Para la redactancial hay que aclarar 5 puntos: el deseo del personaje, el motivo, la razón, los obstáculos y las estrategias. Empezaremos con el deseo. El deseo del personaje es lo principal, lo fundamental, lo que mueve al personaje a realizar la acción que lo lleva al final de la obra. El deseo responde a la pregunta ¿qué quiere? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué desea? ¿Qué es lo que quiere obtener?
En este caso, siguiendo el ejemplo de la Caperucita Roja, es llevarle comida a su abuela. Después pasamos al motivo, que responde a la pregunta ¿por qué lo quiere? ¿Por qué quiere llevarle comida a su abuela? El motivo es algo más físico, más inmediato, una acción que alguien pueda realizar. Que en este caso es, quiere comer con ella, con su abuela. Después pasamos a la razón, que responde a la pregunta ¿para qué quiere lograrlo? La razón responde a algo más sentimental, que puede ser un corte más psicológico, algo más de sentimiento, que en este caso la razón de Caperucita Roja es que ama mucho a su abuela. Ahora vienen los obstáculos, que responde a la pregunta ¿qué se lo impide? ¿Qué impide a Caperucita Roja llevarle su comida a su abuela? En este caso es el lobo feroz y después que el lobo se disfrace de la abuelita. Para eso tenemos las estrategias del personaje, que las estrategias responden a la pregunta ¿qué hará para superar esos obstáculos? Comúnmente, para que el personaje esté equilibrado, por cada obstáculo que tenga, debería tener una estrategia. No es esencial, pero se recomienda. En este caso, dos estrategias que tiene Caperucita Roja es que observa mucho los detalles, tanto en la escena final, con el lobo disfrazado de su abuelita. Y también otra estrategia es que siempre sospecha, siempre es muy fijada y empieza a sospechar de que la abuela no es quien dice ser. Este mismo proceso elaboraremos, repito, con cada uno de los personajes de la historia. De esta manera podemos detallar a los personajes de manera exacta y saber qué quieren en la obra. Y es una buena herramienta para que los actores hagan una mejor interpretación a la hora de montar el texto.